que en un mensaje de continuación, que yo di un prólogo el día viernes aquí. Y Dios me trajo, yo decía, Dios nos está llamando, y muchas veces Dios está usando cosas, circunstancias, para hacer algo. Las opresiones, las dificultades nunca vienen para presionarte y dejarte en el camino. Las presiones y oposiciones y el desierto y las pruebas que tienes en el desierto es porque allí es donde Dios te va a cambiar de nivel. Algo va a nacer ahí. No es para que dejarte solo. Dios no te quiere afligir para lastimarte. Dios te quiere probar para alinearte al propósito divino de Él. Y para eso usted tiene que aprender a convivir con las decepciones, con los rechazos. Porque el rechazo y la decepción, todos vamos a ser decepcionados. Yo muchas veces decepciono a personas. Usted decepcionó a personas. Y aún le queda tiempo para decepcionar a personas. Pero el único que no le va a decepcionar es Jesús. Es Jesús. Enséñele siempre a sus hijos eso. En la vida, mucha gente va a rechazar. Mucha gente va a quizás a echar de menos tu vida. Tú creíste que van a decepcionar. Pero no importa lo que te decepciona, importante cómo tú reaccionas con esa decepción. Es importante cómo tú reaccionas con ese rechazo. ¿Me va entendiendo? Tú sepas que tu fe fundamentada en Dios va a ser que tú venzas todo rechazo y toda decepción de personas. ¿Saben cuando la gente se decepciona cada rato y dice, me decepcionaron, y ¿qué es esto? Y muchas veces se ofende. Es cuando pone personas en el lugar de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es y será siempre nuestro Dios. Solo a Él adoraremos, solamente a Él serviremos. No hay otro Dios fuera de Él. Y Él, el único, no va a decepcionarte. Por eso yo quiero decirte a ti que en esta tarde, en este domingo, el mensaje es: cuando yo vengo al culto, no solamente vengo a pedir, yo vengo a entregar. Y no solamente entregar que ofrenda, ofrendemos, ofrendar, quizás lo que hiciste en esta semana, que es muy lindo cuando obras, trabajas para Dios. Es muy lindo lo que hacen, pero eso no suplanta nunca la adoración genuina de la entrega, que Dios no quiere solamente cosas materiales. Dios quiere tu vida entera en sus manos. Y yo quiero en esta noche decirte que el culto más maravilloso no es cuando pides, sino cuando te entregas. El culto más maravilloso va a ser en tu vida cuando tú verdaderamente te entregas al Señor. ¿Y qué base tengo esto? Vamos a 1 Samuel, capítulo 3. Ahí está el nacimiento de un nuevo tiempo. Sin capítulo 3 de 1 Samuel nunca existiría un tiempo nuevo en todo lo que vendría después, porque comienza ahí una nueva etapa, una nueva vida, una nueva temporada. Venían de ahí antes de Samuel, venían muchas cosas pasando. Antes de 1 Samuel venimos que los jueces eran ahí los que liberaban, y cada tanto venía el Espíritu Santo sobre una persona y lo liberaba. Hasta que Israel clamó y dijo: queremos un rey. Ellos empezaron a ver las otras naciones, y ellos como que pedían rey, querían ver algo que los gobernara. Y así fue lo que ellos rechazaron al Rey de Reyes, Señor de Señores, que era el Rey de Israel. Hasta ese momento no tenían rey visible, pero ellos querían ser igual que los demás. Hasta que llega en el capítulo 3, empieza Samuel, la historia de Samuel. Pero toda historia comienza con lágrimas. Nadie le gusta a veces hablar de lágrimas, hablar de angustia, amargura, decepción. Nadie le gusta. Porque muchos de nosotros queremos siempre venir a la iglesia o estar, y claro, nos gustaría vivir siempre en alegría.
¿Cómo está, hermano? En victoria. Pero a veces no estamos, a veces estamos tan quebrados por dentro que nadie sabe. Pero viene y dice, ¿cómo está, hermano? En victoria. Bien. Porque queremos siempre, pero por dentro estamos requebrados. Tenemos mucha tristeza. La vida nos jugó muchas pasadas, muchas veces erramos, pero mucha gente a veces pasó por nuestra vida y erró con nosotros y nos dejó muchas huellas que marcaron el alma de nosotros. Y muchos de nosotros como padres, muchas veces, a veces pasamos y tornamos a veces a repetir el mismo ciclo que nuestro Padre hizo con nosotros. Hasta que tenemos la revelación más maravillosa del amor de Dios, que es la Biblia. Cuando ahí entendemos que verdaderamente el verdadero Padre, el amoroso Padre, nuestro Padre Celestial, Él nos ama con amor eterno. Y muchas veces nosotros vamos a comprender que el Padre o la Madre o la persona que amamos, muchas veces no querrá quizás fallar, pero va a fallar ¿por qué? Porque somos seres limitados. Por eso que el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios no falla. Por eso que nosotros vamos a ver de qué momento esta historia de Samuel comienza, desde aún un poquito más atrás. Usted sabe la historia de Ana. El otro día hablamos de la historia de la madre de Samuel. Todo comienza con una generación. Usted sabe que rápidamente le voy a decir la historia. La generación de Samuel. Bendito sea el Señor. O sea, el pasado de Samuel no tenía hermanos, no tuvo hermanos. Su madre era estéril. Era imposible que Ana pudiera tener hijos. Ella acompañaba a su marido y a Penina, la otra esposa de Elcana, a adorar todos los años. Elcana le daba la mejor parte, todo lo mejor le daba para ella porque amaba más a Ana que a Penina, pero sin embargo el amor que le daba Elcana no le bastaba a esa mujer. Tenía ella una amargura, quería un hijo. Y yo quiero decirle que la historia marca que 25 años Ana estuvo subiendo, 24 años estuvo subiendo, porque Samuel vino a 25 años que subió a adorar con Elcana. Ana estuvo subiendo 25 años, 24 años, pidiendo cada vez que iba y veía a su contrincante, la otra mujer, cada vez que llegaba al templo, al culto, no venía a entregar, venía a decir, Señor, quiero un hijo. Y así, quiero un hijo. Aún llegaba el momento que cuando llegaba el culto, hasta el ángel sabía, mira Dios, está Ana. Y te aseguro que va a pedir un hijo. Y ahí empezaba, Señor, quiero un hijo. Ahora, usted me dirá, pastor, pero está mal pedir. Si la Biblia dice pedir, se lo dará. No, no está mal. Ahora yo quiero decirte que esta prédica se llama, sobre todas las cosas, el pedir, pero para entregarle lo que siempre fue de Él. Debemos pedir y saber entregar lo que siempre fue de Él. Aquella mujer, Ana, en un momento venía, quizás no sé cómo su condición que llegó hoy. Ana, en un momento sabemos que lloró, el viernes hablamos acerca de esto, y dice que tenía una amargura tan grande y una tristeza tan grande que ni aún Elí la podía entender. Y ella lloró amargadamente. El número 24, el año 24 de ella venir a adorar, ella lloró amargadamente, pero cambió la oración. Ella dijo, Señor, te pido que me des un hijo. Y Señor, si tú me lo das, te prometo que yo te lo entregaré. Yo no sé lo que hay, que hace años que vino pidiendo a Dios y que todavía quizás no entregó. Puede ser quizás una petición, puede ser su carácter, puede ser su vida, no sé, solo Dios sabe. Ella vino 24 años pidiendo, pero sin entregar. Y el culto no se hace pidiendo.
el culto a Dios se hace entregándonos a Él. Y ella le dijo, Señor, te lo entregaré. Pasó el año, y al año 25 que ella subió, ella tenía a Samuel en sus manos. Ahora, rápidamente, ella era estéril. ¿Era estéril, sí o no? Entonces ella tuvo que aguantar, empezó a la pancita a subir. Y algunos dirán, pero pastor, la Biblia dice que se llegó al Cana, por eso que... pero no era así. Porque 24 años antes el Cana se seguía llegando a ella. Pero transformó el poder de Dios cuando ella entregó a Dios lo que Dios le iba a dar. No era solo que el Cana se llegó, era que Dios se llegó a Ana antes. Y Dios bendijo el vientre, lo que estaba cerrado, lo que por 24 años no podía abrirse para poder embarazarse, para poder gestar esa criatura. Al 25 años sucedió algo, que se abrió el vientre de Ana. Ya no estaba seco. La esterilidad en nuestra vida significa muchas veces sequedades, cosas que a veces Dios tiene para nosotros, pero no las disfrutamos. Ella tenía muchas cosas del hombre, mas no tenía lo que ella tanto quería, que solamente Dios podía dar. Por eso que yo comencé diciendo, Beraka significa bendición, y más que bendición significa, hermanos, poder declarar y liberar el favor divino sobre alguien. Ana lo que necesitaba era la bendición, era que fuera liberado el favor divino sobre ella, para luego ella poder gestar esa criatura. 25 años ella se gestó. Cuando empezó a quedar embarazada, ella tuvo que aguantar también lo que la gente iba a decir, porque muchos dirían, ¿qué pasó acá? 24 años ya no podía tener, y de un día para el otro, ¿qué habrá hecho Ana? Y la murmuración, la habladuría, a veces la gente empezó a hablar y ella quedó quietita, no hablaba con nadie. Ella solamente seguía lo que Dios le había dado. Ana no desistió, Ana no paró de clamar. Ella había cambiado su manera de ser, en ser solamente alguien que pedía a alguien que entregaba. Ella entregó su corazón, derramó su corazón. La Biblia dice que derramó su alma delante del Señor. Y cuando entregó y derramó su alma, Dios, ¿qué más quiere? Dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Ni Elí conocía. Elí dijo, ¿a qué quiere tu hijo, mujer? Sin embargo, Dios sabía que ella no estaba ebria, ella estaba en amargura de espíritu. Y Elí estaba allí, no podía. ¿Por qué? Porque Elí ya representaba una generación que no veía la visión, no veía a Dios como Dios. Ya se había olvidado. La Biblia dice que en ese tiempo no había visión con frecuencia. Y Elí ya estaba casi ciego. La ceguera significa cuando muchas veces estamos cortos de vista en cuanto al conocer a Dios. En ese tiempo él no solamente estaba quedando ciego a la vista, sino también estaba corto para conocer el plan que Dios le tenía y que estaba haciendo. Porque él no podía ni entender lo que Dios estaba haciendo. Pero sí nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios que Dios estaba haciendo un cambio de gobierno en Israel. Un cambio de mentalidad en todo. No solamente iba a afectar a Israel, sino iba a afectar a todas las ciudades y naciones alrededor. Porque aún de esa generación de Samuel vendría el Señor. Y seguimos adelante. Llegó un momento que todos los días venía al culto, cumplió el año Samuel, y Ana llegó con el Cana, y Penina con lo suyo, pero ahora Ana iba con Samuel. Subió el primer año, subió el segundo año a ofrecer sacrificio, subió al tercer año, pero cuando llegó el cuarto año, no hay ninguno de 4 años aquí, ¿no? 4 años no tiene nadie, ¿no?
Esto se dio un momento que Ana, llegó la hora del culto, la reunión, y Ana le dice a Samuel: Samuel, vamos a ir al culto hoy, pero hoy va a ir con esta otra ropa. Y Samuel le decía: mamá, esta ropa nunca me la pusiste, ¿qué pasó? Siempre voy con lo mismo y hoy es una ropa especial, lino fino, que significa pureza y santidad, consagración. No, es porque hoy vamos a ir al culto, vamos a ir a la reunión. Y Ana salió para él. Y me imagino que como mamá sabía que él no iba a volver a su casa. Y como mamá, ella lo engendró llorando en una oración, en un altar. Ahora, cuando vino para de vuelta a entregar lo que había prometido, más allá de que ella era Ana, que ella era madre, y ella lo miraba a Samuel y ya con la lágrima se le iba a escapar. Porque lo que se sembró en lágrimas, una vez en lágrimas lo iba a entregar a aquel que se lo dio. Muchas veces nosotros en la vida vamos a encontrar episodios, circunstancias que no vamos a entender y que muchas veces vamos a llorar. Dolor, separación, incomprensión, rechazos, desentendimientos. Pero aún en las lágrimas, allí Dios está en el asunto. Y seguía Ana, llegó el momento, y en un momento allí se fue rumbo al tabernáculo donde estaba Elí ministrando al Señor. Y sabemos que cuando llega allí, no estaba Elí recibiendo a la gente, estaba el siervo de Elí, el que recibía las vacas, el buey, la oveja, la paloma, lo que la gente llevaba como ofrenda. Todos los años una ofrenda llevaba uno. El que tenía bastante vacas llevaba el mejor buey, el que tenía ovejas llevaba la mejor oveja, siempre ofrenda para el Señor. Esa es costumbre todos los años. Y ellos subían. En un momento subió, pero en esta oportunidad Ana no llevaba una oveja. Aunque el cara tenía bueyes, no llevaba los bueyes. No llevaba tampoco una paloma. Y golpea la puerta. ¿Sabe que llega el momento que ellos están allí en el tabernáculo, en el lugar donde hacen la expiación, para ofrecerla como estaba ofrenda? Y allí sale el asistente de Elí y golpea la puerta, porque no se podía entrar, tiene que venir y ser aceptado y miraba el sacrificio, ver si era perfecto o no. La ofrenda era perfecta, pero llegó el momento que sí, y miró, y salió, miró. ¿Y dónde está el buey? ¿Dónde está la oveja? Y ya me dijo: espera un momento. Hoy yo no he venido a ofrecer nada que sea fácil. Yo vine a entregar una ofrenda de sacrificio que yo le pedí en el altar al Señor. Yo no me olvidé de los votos que yo hice hace años atrás, cuando pedí un niño. Hace 4 años pedí un niño y Dios me lo dio. Y le dije que lo venía a entregar cuando tuviera edad, yo lo entregaría para que él sirviera en la casa del Señor. Y lo que he hecho hoy es venir a pagar mi voto que he hecho al Señor. Gracias. Y de repente fue allí y se lo entregó. Y de repente allá en otra puerta más adentro estaría Elí. Elí era el que se estaba de sacerdote en ese tiempo, el que se hacía el culto, el pastor de aquella gente de congregación. Y de repente llega allí el asistente, le dice: Elí, aquí hay una ofrenda que no es igual que los demás. ¿Sí?
¿Qué ofrenda? Y Elí habrá pensado, será una vaca de esa gorda que nadie quiere. Será algo que quizá la dejaron ahí que no era seco. No. Aquí hay un niño, Elí. Se llama Samuel. ¿Qué significa? Dios escucha. Dios escucha. Y esto hay una presencia de Dios maravillosa. Esto es algo que Dios me habló hoy. Primera de Samuel, aleluya, capítulo 3. Usted lea el capítulo 1 en adelante todo esta semana, si quiere. Y va a entender la historia. Capítulo 3 dice: el joven Samuel, diga conmigo, joven. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca, la presencia de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió. ¿Qué respondió? Usted dice lo mismo al Señor. Amén. Heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pensó que Elí era el que lo llamaba, porque él siempre estaba para atender las necesidades de Elí. Él estaba acostado allí, su cama estaba allí en el templo, pero siempre estaba al lado, con la mirada para el santuario, para los actos del Señor, pero también estaba al lado de donde estaba Elí, porque tenía que oír. Donde Elí lo llamaba, allí tenía que salir corriendo. Muchas veces tenía que correr para acá cuando terminaba y no importaba la hora, él tenía que estar atento. Por eso que no sabía la hora, dice: Elí, ¿me llamaste? ¿Qué precisa, Señor? ¿Qué precisa? ¿Le traigo el agua o le traigo el pan? En ese momento no era que le estaba corriendo todos los días como anteriormente hacía, trayéndole las cosas, sirviéndole allí. En el momento pasó 10 años, porque se supone que más o menos 14 años tenía Samuel cuando Dios lo llamó. Diga conmigo, 10 años. ¿Cuántos años pasaron de que fue entregado? 10 años. 10 años significa el aprendizaje la mayoría de veces cuando Dios nos está preparando para algo. 10 años pasan después de que algo nuevo se desata en nuestra vida. Por eso no lo llamó, si Dios podía usarlo cuando era niño y darle palabras, sí, Dios le podía dar. Hay un rey que con 8 años comenzó a reinar, pero sin embargo pasaron 10 años, porque eran 10 años que tenía que estar en el aprendizaje para luego manifestar lo que él iba a hacer dentro de la casa de Dios y cómo él iba a ministrar las cosas de Dios para toda su propio egocentrismo. Entonces Dios está viendo que en tu corazón hay humildad, en tu corazón arde por servir a Dios, aunque muchas veces no entienda todo, porque para servir a Dios no precisa entender todo. Lo que necesitas es escucharlo a Dios y seguir lo que Él te va diciendo. Muchas veces vamos a sentir que somos fracasados, porque el diablo quiere que nos sintamos así. Mas yo quiero decirle que cuando usted oye la voz de Dios, siga a Dios. El Señor dice que usted es más que vencedor en el nombre de Jesús. Samuel a los 10 años le fue llamado Samuel, Samuel, hasta que no entendía. Y alguien le dijo: si la tercera vez viene y te dice: ven aquí, y vino la tercera vez, dice: habla, porque tu siervo oye. Estamos hablando de servicio, estamos hablando de alguien que viene a servir. No le digo: habla, porque aquí el futuro profeta Samuel te está escuchando. No, solamente habla porque tu siervo oye. Porque Jesús muchas veces nos habla y nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque escuchar es una cosa, escuchamos con este oído. Este oído que es natural, es de la carne. Pero oír la voz de Dios se oye con la voz del Espíritu que tenemos dentro de nosotros. El Espíritu que está dentro de nosotros es el receptor del Espíritu Santo, de la naturaleza divina que viene del cielo. Y para que nosotros podamos interpretar lo que Dios va a hacer, necesitamos primero escuchar a Dios en su voz.
Elías era un hombre de fuego, un hombre de Dios. Era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros dice Santiago. En un momento lo hizo bajar fuego del cielo y tantas cosas. Mas Dios, en un momento vino Elías y no vino como fuego, no vino como torbellino, no vino como tiempos de antes, no vino como en momentos antes que había hecho, sino vino en un silbo apacible. Y en esta noche, quiero decir que Dios te trajo a este lugar para hablarte a tu corazón directamente de una forma que quizás no es de muchas veces como has oído, sino que quiere que le oiga no solamente con el oído físico, sino con el oído del Espíritu, para que te palabra, como dijo Roberto, que la palabra de Dios es útil para redarguir, enseñar, a fin que el hombre o la mujer sea perfecto enteramente para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que no solamente entra en el alma, las emociones, los sentimientos, sino que entra hasta los tuétanos. ¿Saben que los tuétanos es el tutano que llevamos dentro de los huesos? Metido ahí. Porque lo que Dios quiere entregarnos hoy en un nuevo tiempo no va a ser la manera de antes. No piense como Dios antes, porque no será. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera, y es algo nuevo que Dios quiere hacer. Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel en un momento habla porque tu siervo oye. Y ahí Dios le reveló. Aún le reveló cosas de Elí, que luego aún él tenía miedo de contársela a Elí. Hay gente que en este tiempo Dios va a levantar con esa sed de Samuel. Esa sed de Samuel de poder escuchar a Dios. Samuel, vemos aquí que en el versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere lo reteñirán ambos oídos. Lo que Dios hará es algo poderoso, solamente que tú tienes que creer a Él.